que me encanta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Briganti, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Hoy me deleité con una entrevista a alto nivel al maestro jubilado, al maestro que se acaba de jubilar. Este, Realmente me gustó muchísimo porque muy emocional. Bueno, sí, la verdad que Gustavo, un compañero que supo trabajar con nosotros en la 119, después pudo elegir su efectividad en la 230, que tiene una experiencia enorme porque, bueno, como decía en la entrevista, antes de dedicarse de lleno al magisterio, fue un hombre de vida religiosa, Sí, con sí, la sí. congregación de los hermanos maristas, que bueno, que tuvo una experiencia enorme allí, además de que los maristas es un carisma donde, bueno, la educación, como hay carismas católicos que se dedican al cuidado de enfermos o al cuidado de ancianos, el carisma marista tiene su misión a través de la educación. Ujú. Y bueno, aquellos, en la época que hablaba Gustavo, todavía estaban los viejos hermanos que venían desde Europa. Los maristas llegaron al Uruguay en el año 34, Ajá. corridos, así lisa y llanamente, corridos por ya el fascismo que empezaba a crecer enormemente en Europa. Y bueno, llegan acá al Río de la Plata y específicamente al Uruguay en 1934, y hasta los años 80 eran los hermanos, los más veteranos o algunos que iban llegando de Europa, los que daban clases. Y hay Ajá. cada cuentos de que eran bastante estrictos. Luego eso, los carismas como los maristas como cualquier otro carisma católico, eh, tienen cada vez menos vocaciones, como se le llama, Ajá. y bueno, y precisamente, por ejemplo, acá en Uruguay se reconvirtieron y todos los docentes pasaron a ser laicos, ¿no? Maestros y profesores, Claro. no vinculados a la vida religiosa, Ujú. inclusive ni siquiera que practiquen la fe católica, ¿no? Eso también es parte de cómo acá en el Uruguay, ¿no? El fenómeno de la religiosidad en el Uruguay, ¿no? De que bueno, capaz que en otras partes del mundo los maristas siguen dando clases, los religiosos o los docentes tienen que tener una práctica de la fe, ¿no? Claro. Acá en el Uruguay no. Va, además yo que trabajé varios años en los maristas ahí de 8 de octubre, bueno, compartimos varios cuentos ahí con Gustavo y bueno, fuimos compañeros en precisamente en la 119 y bueno, y ahora en la 230 Gustavo culmina su etapa laboral, llega a la jubilación y tener esta nueva etapa de su vida fue un homenaje que bueno, fue producido por Gonzalo Rodríguez, por el director de la escuela, idea y producción de Gonzalo Rodríguez, y nosotros simplemente lo que hicimos fue aportar nuestro granito de arena con la entrevista. Espectacular. Le voy a decir que hoy no lo voy a poner en cámara, lamentablemente, porque la máquina hoy no me lo permite. No sé qué le pasó, pero no me permite poner fotos en la imagen, así que bueno, lamento, pero hoy no va a salir su esbelto porte allí mostrándose. Bueno, vio que impresiono, Sí, tal cual, sí, sí, tal cual. impresiono. Y bueno, pero escúcheme una Vos, cosa, ¿qué tenía para antes de, hoy? sí, Porque mire que andamos y media tengo que tirarlo para afuera, ¿eh? bueno, si todos los días me van a poner horario, discúlpeme, pero me ¿Sabe parece qué? que me voy a quedar del lado de la audiencia nomás. No, escuche una cosa, ¿sabe lo que tengo para proponerle? Y ya se lo propongo al aire, sin red, sin nada, obligándolo a que me Dígame. diga que sí. Mire lo que le digo. Bueno, Usted sabe que este programa se llama El Mirador, ¿vio? Pero sí, este mirador es político y social, ¿verdad? exacto. Bueno, vamos a hacer, va a partir de ahora, porque estamos renovando todo lo que es la programación. Le cuento una novedad que hoy me la acaban de confirmar. Vuelve Bueno, a ver. Voces del Piñeiro. Mire lo que le digo. Qué bueno. Vuelve Voces del Piñeiro. Bueno, Felicitaciones. y bueno, vio que nos estamos moviendo pese a la pandemia. Escuche una cosa. Muy bien.
Y aparte de eso, quería proponerle, y o sea, lo pongo en la situación de prácticamente la obligación ante la audiencia, de hacer el mirador deportivo. Mire cómo Pero le digo. maravilloso, Un programa donde maravilloso. usted se va a poder explayar totalmente. Va a tener una breve columna en el mirador, como este mirador, eh, Bien. pero a su vez va a tener la columna en el mirador deportivo, que en realidad no va a ser una columna. Usted va a hacer una co-conducción. O sea que por lo Mire tanto usted. le propongo esto, lo vamos a hacer así como estamos haciéndolo ahora, no va a precisar viajar ni nada, pero usted va a ser parte de la co-conducción. Así que prepárese. Bueno, pero tomo el desafío, lo asumo ¡Qué grande! y Yo sabía, yo sabía, estaba como, seguro, estaba. vio que es tirarme un centro que lo cabeceo. Sí, usted es como pescado fácil, usted le tira cualquier anzuelo y no se prende. Exactamente. Es una broma, es una broma. No, estuve viendo porque, en serio, y esto lo digo a la audiencia, se lo digo analizando y hablando y escuchándolo, usted, la verdad, vamos a decir la verdad, creo que ha sido una de las grandes adquisiciones del Mirador en los últimos tiempos. Por lo tanto, debo decir que usted merece un lugar, y esto no es para pasarle la mano porque jamás se lo hago a nadie, pero en realidad usted tiene esa cualidad. Lo escucho a la tarde cuando puedo, no siempre, pero cuando puedo lo escucho y realmente veo que a usted le tiran un centro de cualquier lado y incluso no va hacia su cabeza, pero usted lo cabecea igual. Es una cosa increíble. Entonces lo quiero, quiero que usted se desarrolle completamente haciendo entonces el mirador deportivo, que creo que va a estar bueno. La propuesta que hay, vamos a tratar de sumar a otros columnistas más que puedan abarcar el deporte local, pero bueno, básicamente usted con el deporte nacional e internacional creo que ya tiene bastante, así que bueno, vamos a tratar de vincular a alguna persona, y esto ya también se lo tiro a la Troya, porque usted capaz que conoce a alguien que quiera sumarse al staff y hacer entonces la parte de la columna local. Así que bueno. Bueno, la verdad que estamos haciendo en vivo un anuncio muy importante Totalmente. y vamos a mirar la realidad deportiva desde el Mirador Sport. Exactamente. Mire, no lo había pensado. Yo había puesto el mirador deportivo, pero me gusta más el mirador sport. Me gusta más. Es más, tengo una escenografía y todo, le diré. Tremenda escenografía para el programa. No va a ser esta. Pero muy bien. Va a ser otra escenografía donde hay un balón girando y todas esas cosas. Pero yo lo que veo es que hay una producción muy completa. Totalmente, totalmente. Y la gente más capaz. Y la gente más capaz, exactamente. Exactamente. Qué bueno. Hágame bueno. algo breve, cuénteme algo. Bueno, me dejó sin palabra. Sí, ya veo, ya veo. Era la Me dejó intención. sin palabra. Sí, ya veo, me agarró casi en offside. No, pero yo sé que usted tiene un poder de recuperación como los mejores jugadores de primer nivel de Europa. Y bueno, tratamos de mantenernos en línea. Sí, eso sin duda. Si la audiencia lo viera, eso no le quepa la menor duda. Sí, en línea curva me van a ver, porque cada vez estoy más gordo. Yo que lo quise dejar Creo bien, usted cae solo, le digo. Y vio, No precisa que lo empuje. no quiero que los oyentes se hagan una falsa expectativa. Usted vio, es como aquellas veces, antiguamente vio que la radio era, los locutores tenían que tener esa voz, muy buenas noches, ¿cómo les va? Y las mujeres tenían esa voz que, a uno se le partía el corazón. Y después las conocía personalmente y realmente no se condescendía con, más allá pero uno se hacía una ilusión, las mujeres se hacían una ilusión con el hombre, y de pronto era petizo, pelado, yo qué sé, esas cosas, ¿vio? A mí me hacen rubio, la gente que me escucha por la radio me dice que soy rubio de ojos celeste, ¿vio?
Es que usted es la voz más conocida de Puntas de Manga. Sí, de acá, digamos, de la puntita nomás. Qué bueno, muy bien. Bueno, mire, hoy justamente antes de empezar la columna que unido ¿no? al guión social y político, sí una referencia que es casi obligatoria, y es que hoy se cumplen 96 años de la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Colombia de 1924. Qué bárbaro. Precisamente aquel campeonato, aquella competición que gana Uruguay, fue el primer gran título del fútbol sudamericano, porque el torneo de 1924 y de 1990 y 1928 fueron los dos Juegos Olímpicos que la FIFA reconoce como campeonatos del mundo, porque le había dado la denominación o la importancia de decirle campeonato del mundo. Y precisamente, como fue el primer gran triunfo de un país sudamericano, la Conmebol ya hace varios años declaró al 9 de junio como el Día del Fútbol Sudamericano, en homenaje y en recuerdo a aquellos celestes que salieron campeones en Colombia, en una ciudad muy cerquita de Francia, de París, digo. Sería como, por ejemplo, como Pando, Las Piedras con respecto a Montevideo, ¿no? Una ciudad de lo que sería el área metropolitana parisina. Y precisamente el Estadio de Colombes, donde los uruguayos inventaron la vuelta olímpica, todavía existe, y es un estadio que prácticamente no se usa para el fútbol, porque allí juega de local un equipo de rugby de Francia, que es el Racing Metro 92, que es uno de los equipos más importantes de la Liga Francesa de Rugby. Pero el estadio sigue plenamente vigente, todas sus butacas son de color celeste, debido a que, bueno, no es en homenaje a Uruguay, pero el equipo que allí juega de local tiene una camiseta con rayas horizontales blancas y celestes, y bueno, todas las butacas son de color celeste. Es un estadio relativamente pequeño, si lo tuviéramos acá en el fútbol uruguayo sería divino, pero para lo que es la escala francesa es un estadio pequeño. Y bueno, y precisamente un día como hoy, Uruguay vencía por 3-0 a los suizos, con goles de Petrone, el Vasco Sea y Ángel Romano. Precisamente en esa aventura uruguaya por los Juegos Olímpicos, Uruguay pasó invicto, porque su primer partido, que era para poder acceder a los Juegos Olímpicos, debido a que había más inscriptos que plazas, Uruguay tuvo que enfrentarse a Yugoslavia y le ganó por 7-0 en aquel día. Sí, la verdad que los europeos quedaron maravillados en un partido con... Sí, porque los yugoslavos tenían fama de ser bravos y nadie sabía cómo era Uruguay. Es más, mucha gente ni siquiera lo ubicaba en el mapa. Y bueno, se pensó que el equipo sudamericano iba a quedar eliminado ya en esa primera instancia. Vence a Yugoslavia por un contundente 7-0. Ajá. Los yugoslavos se vieron sorprendidos por el juego uruguayo, y bueno, y en el segundo tiempo literalmente tiraron la chancleta y Uruguay le pasó por arriba, los arrolló, bueno, la goleada registrada. Luego, sí, zarpado. Eso fue el 26 de mayo, el 29 de mayo Uruguay le gana 3-0 a Estados Unidos, también con 2 goles de Petrone y 1 de Scarone. El 1 de junio Uruguay vence en cuartos de final por 5-1 a Francia, al local. Esto generó una verdadera conmoción, porque bueno, los Juegos Olímpicos, Francia era el local, y precisamente se encuentra que queda eliminado por goleada frente a este equipo uruguayo, también con 2 goles de Petrone, una vez más, con 2 goles de Scarone y 1 de Romano. En la semifinal, Uruguay se impone 2-1 a Holanda, con goles del Vasco Sea y de Scarone.
Y en la final del 9 de junio, Uruguay vence por 3-0 a Suiza, como dijimos, goles de Petrone, Sea y Romano. Pero además, este partido, este torneo, tiene algo muy particular, que en los Juegos Olímpicos que se celebraban desde 1896, los deportes tenían una determinada convocatoria. Primero, que los Juegos Olímpicos demoraban meses, porque primero competía un deporte, después competía otro, y así, sucesivamente. Claro. Entonces, capaz que los Juegos Olímpicos arrancaban en mayo y terminaban en octubre. Claro. Luego estaba el fenómeno de ser espectador, ¿no? Pero los estadios eran relativamente chicos. Pero en el fútbol de 1924 sucede que hay una explosión con respecto a los espectadores para ver el campeonato de fútbol olímpico. Se vende un récord de entradas, nunca se había vendido en Europa tantas entradas para los partidos. La cantidad de entradas que se vendieron para el fútbol superó a la cantidad de entradas para el resto de los deportes. Y bueno, y eso lleva a que la FIFA empiece a abrir el ojo del negocio. El éxito de Colombia se repite en Ámsterdam, y viendo la ebullición que había por el fútbol, por ver fútbol y por el negocio que era en ese momento solamente la venta de entradas, no había tele, no había carteles de publicidad, no había ropa de marca deportiva, no había ropa de pelota, no había marca de pelota, no había todo ese merchandising que hoy existe, no había. No había. Y la FIFA, claro, la FIFA empieza a ver que esto es un negocio muy bueno, que el fútbol podía convertirse realmente en un juego global, y a partir del éxito del 24 y del 28 nace la Copa Mundial, que la primera se disputa aquí en Uruguay. Y además sucede otra cosa, que está casi inadvertida y perdida, Ajá. que alguna vez lo hemos hablado en esta columna, pero también lo hemos hablado en la columna de la tarde, y es que el fútbol y el rugby eran deportes olímpicos. Y hasta el 24 había como una disputa entre el rugby y el fútbol. Y la prensa europea o quienes marcaban la opinión europea decían que el rugby iba a tener mayor repercusión en este tipo de eventos que el fútbol. Al campeonato del 24 casi no se anota ninguna selección de rugby para ir a jugarlo. Se jugó con muy poquitos equipos, casi nadie fue a ver los partidos de rugby, fue un verdadero fracaso, y el rugby queda por fuera de los Juegos Olímpicos hasta la última edición de 2016, que recién volvió el rugby a los Juegos Olímpicos. Porque en esa puja que venían teniendo rugby y fútbol en los Juegos Olímpicos, en el 24 el fútbol le pasa por arriba al rugby, el rugby se pierde esta oportunidad de jugar como a nivel mundial, porque bueno, ya por la atracción que eran los Juegos Olímpicos, y bueno, y recién en 2016 volvió esa competencia, esa disciplina al calendario olímpico. Esto es simplemente una anécdota, pero hoy quería, más allá de que ahora vamos a tener el Mirador Deportivo, hacer esta semblanza para un día muy importante. ¿Y por qué? Porque bueno, el fútbol es un elemento estructurante de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Para los uruguayos el fútbol es demasiado importante, a veces mucho más de lo que tendría que ser. Claro. Veo que ahora tenemos a Alfie, que también habla de fútbol y define cuándo empieza el campeonato y cuándo no. No, o sea pero que... él sabe por qué, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque él era el dañino del cuadro de fútbol, porque es el que rompe las pelotas. Claro. ¿Digo? Ese por Bueno. eso, él era el dañino. ¿Vio que siempre hay un dañino en todo cuadro? Bueno, él rompía Exactamente. las pelotas. Claro, si uno iba a agarrar la pelota ya estaba rota. Por eso. La rompía, ¿cómo es que le dicen? ¿El Fito? No, ¿cómo le dicen? El Fito, sí, ahora le dicen Fito. Ahí está Fito, ahí está, ¿vio? Sí. ¿Vio? Bueno, Ahora le dicen Fito. sí. Le queda lindo, le queda, ¿vio? Me dicen que Lito, no Fito, Lito. Lito, Alf. Ah, Lito, el Sí. Lito. Ah, claro, Lito. El Lito, sí. Sí, tal cual. Yo lo confundí Lito, con el que te baja...
Es que No, no, creo- pero escuche, mire que es Lito porque te baja el sueldito. Ah, listo, pues vio que listo, suena lindo, ahí está, sí se empaca con eso, vamos más arriba. Bueno, ¿y qué más? Dígame, cuente algo más, Bueno, cuente. no, y otra antes de pasar a otra cosa que iba a hablar. En el año 24, los jugadores de Uruguay Ujú, provenían de diferentes cuadros, ¿no? Pero solo de los cuadros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque en ese momento había una crisis muy grande en nuestro fútbol y estaba la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Federación Uruguaya de Fútbol. En la Federación Uruguaya de Fútbol estaba Peñarol, Wander Central y un montón de equipos más. ajá. Y en la AUF estaba Nacional, el Lito, hablando de Lito, un cuadro que en ese momento era muy importante, ¿Y y era de otras Alfi también el cuadro ese? del abuelo, Ah, del abuelo de del Lito. abuelo, era, sí, del Lito, ¿vio? De ahí sale el ¿Vio? Lito Porque, después, claro, sí, tiene razón. claro, vio que es así. Y bueno, y precisamente, como había una crisis muy grande en la política del fútbol uruguayo, la AUF era la que estaba afiliada a FIFA o la reconocida. Y por lo tanto, esa selección fue compuesta por jugadores de equipos de la AUF y jugadores de Peñarol no pudieron integrarla. Entre Ujú. ellos, quienes quedó afuera fue José Piandiveni, el maestro, El que maestro. el maestro Piandiveni, que tiene unas estadísticas tremendas que después un día en el Mirador Deportivo las vamos a compartir, pero que el 5 de junio pasado hubiera cumplido 130 años de vida. O sea que esta selección del 24 además se dio el lujo de prescindir de un goleador exquisito de nuestro medio local y que tuvo una carrera excepcional, pero que por estos líos dirigenciales no pudo colgarse la presea dorada en el pecho. Y dejando el fútbol de lado ahora, Briganti, hubo muchos temas esta semana Ujú. vinculados, ¿no? Y uno de los temas que pasó es el referido a, bueno, a que la LUC se aprobó en Cámara de Senadores, ahora está en Cámara de Diputados. Tal cual. Llamativamente, uno de los temas que menos ruido hizo fue el de la educación. Se habló mucho de ANCAP, se habló de Antel. Hay un interesante fenómeno de que, bueno, de que hubo acuerdos partidarios entre la oposición y partidos que integran la coalición, por ejemplo en el caso de ANCAP, que fue muy puntual, Ujú. donde el Frente Amplio y los Colorados establecieron un criterio común para no desmonopolizar los combustibles. Luego hubo artículos de la seguridad que fueron muy discutidos. Se trató el tema de los chorizos caseros en las carnicerías de afuera, bueno, y Ese otros tema temas era tremendamente trascendentales. relevante, le diré, Federico. La Realmente verdad que creo que el sí. país no hubiera podido evolucionar, no evolucionaría realmente lo que tiene que evolucionar. No sé cómo compara usted el tema del chorizo en la carnicería con la educación, no tiene nada que ver, porque el chorizo en la carnicería es lo más importante. O sea, la educación pasa a segundo plano cuando yo tengo el gran problema de no poder fabricar en una carnicería un chorizo. Usted imagínese, ¿qué país Exacto. tendríamos? ¿Mm? No, sería un país donde los asados no serían lo mismo. Tal cual, tal cual. Ese es el tema. Yo, Ahí está. Es así así, se así forjó la trata. patria, como dijo Domenech. Esto tenemos que aclararlo porque creo que merece una puntualización para todos aquellos que se comieron la pastilla, ¿no? En el sentido de que cómo podría, y ayer lo hablamos con Vergara en la entrevista que tuvimos anoche, cómo pueden ir enrabados tantos temas mezclando las cosas que eran algunas de urgente consideración y otras que no. Y acá tenemos claramente, porque yo lo estoy diciendo esto muy en broma, ¿no? Porque, o sea, capaz que alguno lo toma en serio y dice, mirá, Eduardo, lo que está diciendo, que es más importante el chorizo que la educación, ¿no? Lo estoy tratando de ridiculizar en el sentido de que
tenía que estar en la ley de urgente consideración la fabricación de los chorizos. Pero como Ya, eso, una cantidad de temas que pusieron en una ley de urgente consideración, y ahí vemos la gravedad, la falta, ¿cómo podemos decir? No puedo encontrar un término lógico para esto. La desorganización que hubo por parte del gobierno en presentar una ley de urgente consideración con tantos temas disímiles, ridículos en algunos aspectos y con falta de criterio, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me molesta y creo que lo que debería, porque siempre decimos que lo que nosotros decimos acá no es palabra de ley. Lo que nosotros decimos acá es una puntita para poder reflexionar entre todos. Todo aquel que escuche, que reflexione y no diga, Eduardo tiene razón, Federico tiene razón. No. Estudialo, analizalo y después sacá tus propias conclusiones. O sea, nosotros tiramos la puntita para que, digamos, haya un estudio de lo que estamos planteando. Exactamente. Y bueno, y en esta ley que trataba tantos temas, un tema que pasó absolutamente desapercibido, pero mire que inclusive a nivel docente, a nivel de los propios trabajadores de la educación, son los artículos vinculados a la educación. En la ley de urgente consideración había en el proyecto que ingresó a la Cámara de Senadores 74 artículos destinados a la educación, que la mayoría de ellos empezaba siendo redactado más o menos, palabras más, palabras menos, modifíquese el artículo tal de la ley número 18.437 de diciembre de 2008. Claro. Esa fue la ley de educación que se legisló en el primer gobierno del Frente Amplio, que no es una ley perfecta, que tiene muchos bemoles, la verdad, tenemos que decirlo, pero lo que se plantea en la ley de urgente consideración, la verdad que no es hasta como un capricho de decir, bueno, yo estoy hace 12 años que estoy en contra de esta ley y la voy a modificar ahora, ¿tá? Porque no se sabe si los cambios se hacen para mejorar a la educación o en contra de esa ley del 2008. Claro. Eso parece más como una rencilla interna, ¿no? Que buscar los problemas de fondo de la educación. Y entre los 74 artículos que se plantean, hay algunos que no dan para la discusión, que son vinculados a la difusión de la ciencia, de la música, de las artes, ¿no? Pero hay otros que sí que afectan directamente el cambio de la gobernanza en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en el Consejo de Secundaria, en el Consejo de Enseñanza Técnica, la UTU, y en formación docente. Y esos cambios, que son cambios de gobernanza, la verdad que no creo que vengan a solucionar los problemas que pueda tener la educación hoy. Dudo que con esos cambios que se proponen en la estructura, en el organigrama, el 100% de los jóvenes culminen el bachillerato. La verdad que lo dudo mucho. Se redujo la visión se redujo la visión del problema de la educación simplemente a cómo está estructurado el sistema y a sacar la representación de los trabajadores de los consejos como de primaria o de secundaria. El martes pasado hablaban con Cayani. Cayani es consejero electo por los trabajadores, que no quiere decir que sea el hincha de los trabajadores. Sí. A ver, es el representante que... Exactamente. Robert Silva, actual presidente del CODICEN, ingresó, al igual que Cayani, al CODICEN como representante por los trabajadores. Claro. Y Robert Silva, que aprovechó esa oportunidad para ingresar como consejero, en estos momentos también tenemos que no se ha pronunciado en contra, tampoco ha dicho nada a favor de la LUC, pero está siendo el presidente del CODICEN, donde en el CODICEN sí se mantiene la representación de los trabajadores,
pero se saca de primaria, de secundaria y de UTU. Y además de ser quienes primaria, secundaria, UTU, de ser los consejeros, que son los que diseñan los programas, los proyectos, las acciones, ahora simplemente van a ser ejecutores, porque no van a poder decidir las políticas, solamente las van a ejecutar, y las políticas van a bajar de Codicen, pero del Ministerio de Educación y Cultura. Y cuando hablo del Ministerio de Educación y Cultura, hace 70, 80 años en este país, el Ministerio de Educación y Cultura no es el que diseña las políticas en sí educativas, porque eso se lo había dejado de los consejos, para que hubiera autonomía y para que no estuviera tan... Porque ¿qué pasa? Porque los consejeros, por ejemplo Héctor Florit, que fue consejero hasta hace un mes, ¿no? Que era de confianza política del presidente Vázquez, pero por más que fuera un cargo de confianza política, tenía que ser docente para integrar ese cargo. Claro, o sea, no puede ser un militar para ser presidente de primaria. Por más que sea de confianza política, tiene que ser un docente, un maestro. ¿Se entiende? Y ahora cambian algunas cuestiones ahí que abren un gran paréntesis y generan mucha incertidumbre. Pero además, en las últimas horas, el debate tuvo ahí un minutito de gloria, porque bueno, el ministro de Educación cuestionó el gasto en comedores escolares. Ajá. Entonces, porque bueno, hasta el 13 de marzo en las escuelas públicas se servían unas 248.000 porciones cada día. Y con la pandemia se están sirviendo un poco más de 60.000 viandas. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que llevó a que baje la cantidad de comensales. Primero, porque las escuelas están cerradas. Claro. Segundo, porque hay gente que se tomó muy en serio lo de la cuarentena. Luego tenemos gente que, bueno, que cambió su dinámica y capaz que se apretaba un poquito y no salía para ir a buscar la vianda a la escuela. Claro. Hay gente que también le da vergüenza, capaz tener que ir a hacer una cola para llevarse una vianda. Son muchos factores que hay en la vuelta. Claro. Y cuando dice que se va a revisar cuánto se gasta, porque se gasta mucho dinero en la alimentación, acá tenemos que ver si lo que cuesta la alimentación diaria en las escuelas públicas es un gasto o una inversión. Exacto. Porque exacto. Si yo pienso que darle de comer a los gurises es un gasto, claro, bueno, claro. Yo sí. En este país hemos gastado en plata en tantas cosas que por favor. Es vergonzoso el punto de vista ese, es vergonzoso. Entonces, bueno, Robert Silva salió rápidamente a decir que no van a haber recortes en cuanto a comedores escolares. Robert Silva, que sí conoce más cómo funciona la interna, creo que también fue hábil político en decir rápidamente, dijo, bueno, tendríamos que ver cómo puede ser más justo el sistema. Pero la tiró al óvol, claro, la tiró lejos, ¿está? Sí. Y bueno, pero precisamente... Yo sabe que, perdone que lo interrumpa, pero sí. Yo sabe que tengo mi punto de vista, ¿no? Todas esas observaciones que se hicieron previo a la campaña, ¿se acuerda? Que hablaban de que se despilfarraba la plata, que se gastaba mal en esto, se gastaba mal en otro. Resulta que se está viendo que no era tan mal gasto que no había un despilfarro. Y entonces, obviamente ahora retroceder queda feo. Entonces tiramos un poquito de humo, hacemos un poco de escándalo, un poco de pataleo y luego dejamos que sigan las cosas como están, porque es lo que yo veo que está pasando, ¿no? Exactamente, porque el discurso de la campaña, que fue contundente, es decir, del despilfarro, de esa billetera abierta del Estado que gastaba para todos lados, a diestra y siniestra, pero también tenemos que ver, cuando queremos ahorrar los 900 millones de dólares, por dónde los ahorramos. Claro, si los ahorramos en la alimentación de los gurises, los ahorramos en programas sociales, los ahorramos en la partida de prensa del Palacio Legislativo, ¿dónde los vamos a ahorrar? ¿No? Sí, sin duda. O sea, tenemos que ver dónde
podemos hacer, ¿no? Ese fondito para, ¿no? Pero bueno, hay unas estadísticas muy interesantes que el maestro Héctor Florit, que ahora está desvinculado, ya que terminó su gestión frente a Primaria, que es un hombre con el que fue un histórico dirigente sindical del magisterio uruguayo y que como autoridad de Primaria tuvo que enfrentarse en sí a los conflictos más grandes de maestros en los últimos años, sin lugar a duda, porque con Florit fuimos duro y parejo, pero Florit, que maneja muy bien las estadísticas y conoce al dedillo todo el sistema de la escuela pública. Ajá. Por ejemplo, hay un dato muy interesante. En el Uruguay el sistema de alimentación escolar surgió en el año 1920. No surgió en los últimos 15 años. Estamos Ajá. hablando de una tradición histórica. No estamos hablando de un invento reciente, ¿no? O sea, hace 100 años el Uruguay decidió gestionar un sistema de alimentación escolar. Primera cosa. Claro. Ese sistema, con el pasaje del tiempo, con los cambios sociales del país, con los tiempos de bonanza y de crisis, fue aumentando. Hoy en día, el 63% de lo que se recauda del impuesto de primaria, que en 2019 ese porcentaje fue equivalente a 2.241 millones de pesos. Vamos Ajá. a repetir esta cifra, 2.241 millones de pesos fueron destinados a los comedores escolares. El resto del impuesto de primaria, el 37% restante, fue destinado a el transporte de los chicos de las escuelas especiales, sobre todo los que tienen dificultades muy serias a nivel motriz. Primaria paga el transporte, tiene Ajá. camionetas contratadas que pagan el transporte para que los chicos puedan ir en la mejor condición a la escuela. Fue destinado a las colonias de vacaciones, que cada vez Primaria tiene una propuesta de campamentos muy buena. Tal cual. Fue destinado a escuelas rurales Ajá. y también a otros rubros como reparaciones, seguridad y limpieza. Una de las cosas que, por ejemplo, sí Florit siempre habla, que a él le duele ahí, y él habla de gasto, y ahí sí no habla de inversión, es lo que la escuela pública tiene que gastar en seguridad para que no roben las escuelas. Tremendo tema. Ese es un tema donde ahí sí, y mire que cuando empieza a ver la cantidad que se gasta en seguridad, duele. Sí, sí. Pero más duele cuando las roban. Luego, ¿no? Exactamente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A su vez, de los comedores escolares, ¿no? Que se llevan 2.241 millones de pesos del impuesto de primaria, se atienden 100.000 escolares de tiempo completo, internados o colonias. Acá hay algo claro, la escuela de tiempo completo, que es de la reforma de Rama, usted no va a tener 8 horas a un niño sin darle de comer. Claro. No, llévate la comida. ¿No? Claro, llévate la comida. Entonces capaz que uno se puede traer una buena milanesita con un puré, exacto, pero hay otro que está con la ñata contra el vidrio. Exacto. Qué y tampoco le vamos a poner una cantina escolar para que se compren la comida y que uno se pueda comprar una hamburguesa y una Coca-Cola y el otro no pueda comprarse ni un pan con manteca. Entonces, Primaria lo que hace es brindar el mismo almuerzo, ¿no? Y que todos puedan usufructuar ese derecho. Ahí está. Luego, hay 90.000 escuelas o jardines de entornos críticos o los viejos contextos críticos. Esto es porque son escuelas de 4 horas, como la 230 o la mía, que bueno, que son esos niños donde la comida de la escuela es fundamental. Claro. Y luego tenemos que se atienden a otros 60.000 niños de escuelas de otras zonas de Montevideo, que capaz que ahí sí suceden que los niños van 4 horas, capaz que hay familias que no necesitan recibir la alimentación escolar, pero capaz que hay algunos niños que sí, puntualmente. Y a esos niños también se los atiende. Además, bueno, del almuerzo de la escuela rural, que es típico, ¿no? En las escuelas rurales los niños van de 10 a 3. Claro. Es lo mismo que en tiempo completo.
el mediodía se hace en la escuela. Usted no va a tener al niño hasta las 3 de la tarde sin comer, porque no le va a aprender nada. Ujú. Entonces, Fiori pregunta, ¿a quiénes excluirá el señor ministro de Educación? Buena pregunta. Esta pregunta, ahora Florid, obviamente libre ya de todas sus responsabilidades políticas, ¿no? Claro. Puede despacharse en el Twitter tranquilamente, Ah, pero sí. bueno, es parte de a quién le saco la comida. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, don Federico, perdone que lo pero tengo que bueno. cortar porque ya está el Sí, otro sí, porque compañero ya nos esperando. pasamos de la hora. Sí, ya sí. nos pasamos de la hora. Pero realmente sí. muy muy bueno la columna. Luego también, y esto sí, lo dejo para cerrar ya la reflexión, otro tema es cuánto sale el plato de comida, porque bueno, ahí hay mucha discusión, hay discusión del magisterio, puede haber discusión de las familias, no es lo mismo el comedor tradicional que los que tenemos servicios tercerizados, ¿no? Ahí está el lucro del privado ya en el medio, Ujú. ¿tá? Pero eso sí, porque tampoco quiero plantear que esto es una panacea y que en la escuela pública hay banquetes. Pero bueno, el servicio de alimentación escolar es una tradición uruguaya y sea más rico, menos rico, con más gusto, con menos gusto, más pasado de los fideos o a punto, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado cuando se dicen estas afirmaciones. Le mando un gran abrazo, Eduardo Briganti. Bueno, Saludos a toda la audiencia del Mirador a lo largo y ancho de la aldea global y nos reencontraremos la semana que viene para seguir observando la realidad desde el Mirador y a su vez el Mirador Sport. qué bárbaro. Pero eso suena espectacular, viniendo de usted.